Imagina lo que implica ser el tipo de persona dispuesta a dedicar toda una vida a explorar las profundidades de la mente humana. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se vuelve esa persona más humana o sacrifica su humanidad en el proceso de encontrar significado? Todos los grandes pensadores de la historia probablemente se han enfrentado a este dilema mientras indagaban en la psique humana. Un hombre que no escapó de ese destino fue Carl Jung, un psiquiatra y psicoanalista suizo. Jung es ampliamente reconocido como un pionero en su campo, particularmente porque hizo mucho más que estudiar la mente. Su trabajo sentó las bases de algunas de las ideas más influyentes en la psicología y la tecnología actual. Sin embargo, para entender por qué pudo proporcionar ideas tan profundas y significativas, es mejor echar un vistazo a la vida que lo llevó a forjar su propio camino. Jung nació en 1875 en Suiza. Respetaba a su padre, pero encontraba que sus creencias religiosas eran demasiado rígidas como para seguirlas en su adultez. Este fue su primer conflicto entre el espiritualismo y el escepticismo, una confrontación que sembró las semillas de lo que sería su profunda fascinación por la mente inconsciente. Pasó gran parte de su infancia solo, soñando despierto y reflexionando sobre sus propios pensamientos, describiendo más tarde este periodo como su primer encuentro con el inconsciente, un tema que dominaría el resto de su vida. Originalmente, Jung se inclinó por la medicina, y no tenía intención de dedicarse a la psicología clínica. Sin embargo, su interés en las enfermedades mentales lo llevó a la psiquiatría. En algún momento de sus 30 años, experimentó lo que describió como una terrible confrontación con el inconsciente, en la que tuvo visiones y escuchó voces. Llegó al punto de temer que estaba al borde de la psicosis o desarrollando esquizofrenia. Debido a estos eventos, en el año 1900, Jung decidió trabajar en el Hospital Psiquiátrico Burgosli, en Zúrich, donde comenzó a estudiar pacientes con esquizofrenia. Fue también en este lugar donde tuvo su primer contacto con la obra de Sigmund Freud. Poco después de adentrarse en sus ideas, estableció comunicación con Freud, y ambos comenzaron a intercambiar correspondencia. Rápidamente desarrollaron una relación intelectual estimulante y amistosa, con intensos debates sobre las teorías de Freud. Con el tiempo, Jung ascendió en el mundo del psicoanálisis hasta convertirse en el protegido de Freud, quien lo veía como el sucesor ideal para continuar con su legado. Pero Jung no se detuvo en las teorías de Freud, sino que las expandió, a veces de manera radical. Mientras Freud estaba obsesionado con los deseos sexuales reprimidos y la influencia de la infancia en la psique, Jung creía que la mente humana era más que un simple depósito de traumas del pasado. La concebía como un sistema autorregulado que buscaba el equilibrio y el desarrollo. Además, identificó 3 niveles en la psique: el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El ego representa la mente consciente, la parte de nosotros que interactúa con el mundo. Es nuestra identidad y la voz que escuchamos en nuestra cabeza cuando pensamos. El inconsciente personal, por otro lado, funciona como un almacén de recuerdos olvidados y emociones reprimidas, algo único para cada individuo. Finalmente, el inconsciente colectivo es donde Jung realmente rompió paradigmas en la psicología. Según él, esta capa más profunda y universal del inconsciente es compartida por todos los humanos. Está compuesta por arquetipos, símbolos y motivos primordiales que aparecen en mitos, sueños e historias de culturas que jamás han tenido contacto entre sí. Para Jung, estos arquetipos ayudan a definir mejor el comportamiento humano. Entre los arquetipos más influyentes, Jung identificó 4: la persona, la sombra, el ánima, el animus y el sí mismo. La persona es la máscara que usamos en público, la imagen que mostramos al mundo, moldeada por las expectativas sociales. La sombra es la parte de nosotros que reprimimos o negamos, un conjunto de impulsos, deseos y rasgos que preferimos no reconocer. El ánima representa los aspectos femeninos inconscientes en la psique masculina, mientras que el animus encarna los aspectos masculinos inconscientes en la psique femenina. Finalmente, el sí mismo es el arquetipo central y el objetivo de la psicología junguiana, simbolizando la integración de la mente consciente e inconsciente para alcanzar la totalidad y la individuación. A pesar de haber desarrollado una estrecha amistad, la naturaleza del trabajo de Jung y su brillantez individual significaban que eventualmente surgirían desacuerdos con Freud. Pero no fue solo por diferencias profesionales que se distanciaron, sino que también estaba en juego la visión fundamental de la naturaleza humana. Freud creía que los deseos sexuales eran el principal motor del comportamiento humano, pero Jung consideraba que esto era una visión demasiado limitada y que la cuestión iba mucho más allá.
Para él, Freud era demasiado cerrado y dogmático, mientras que Jung mantenía una mente abierta y no descartaba ninguna posibilidad. En una entrevista de 1959, Jung expresó: "Me gustaba mucho Freud, pero pronto descubrí que cuando él tenía una idea sobre algo, ya estaba decidido, mientras que yo seguía dudando en todos los aspectos". La tensión entre ambos alcanzó su punto máximo en 1913, cuando Jung publicó un libro que contradecía directamente las teorías de Freud. Incapaz de tolerar la disidencia dentro de su círculo, Freud cortó toda relación con su antiguo protegido, convirtiéndose en su crítico más feroz. Como resultado, Jung fue marginado del movimiento psicoanalítico que él mismo había ayudado a fundar. Este quiebre supuso un duro golpe para Jung, sumiéndolo en un período de desorientación y dudas sobre su propia cordura. Sin embargo, aunque la separación era inevitable, también fue una liberación. Poco después de este colapso personal, el mundo entero se vio sacudido por la Primera Guerra Mundial. Mientras Europa se sumía en el caos, Jung se retiró a su casa junto al lago en Zúrich para librar su propia batalla interna. En su intento por aliviar la angustia y la confusión que sentía, pasaba horas jugando con piedras y arena en la orilla de su casa, sin entender del todo por qué lo hacía, pero sintiendo que era lo único que le proporcionaba alivio. A partir de esta experiencia, se embarcó en lo que llamó la confrontación con el inconsciente. Desesperado por encontrarse a sí mismo tanto en el plano personal como profesional, el psicólogo suizo inició un profundo proceso de autoanálisis. Pasaba horas solo, registrando sus pensamientos, analizando sus sueños y realizando elaborados dibujos para expresar los aspectos más profundos de su inconsciente. En este periodo, se preguntó qué debía hacer con su vida y llegó a la conclusión de que no podía seguir practicando el psicoanálisis bajo los términos y métodos de Freud, sino que debía desarrollar su propio sistema. A medida que profundizaba en su psique, Jung se convenció de que el inconsciente no se limitaba únicamente a los impulsos sexuales reprimidos y los recuerdos personales. Descubrió que había una fuerza aún más influyente que Freud había pasado por alto: la historia de la civilización. Tras estudiar numerosas culturas y religiones alrededor del mundo, Jung observó que, a pesar de sus diferencias, muchas sociedades compartían ideas y patrones de comportamiento comunes. Jung argumentaba que los mitos, la espiritualidad y la búsqueda de significado eran tan importantes como los impulsos sexuales en la configuración de la psique del individuo. Estas diferencias ideológicas crearon una grieta que nunca sanó por completo. Con posturas cada vez más definidas, quedó claro que la separación de Jung del círculo de Freud era mucho más que un asunto personal, representaba una división en el propio campo de la psicología. Mientras que el legado de Freud evolucionó en el psicoanálisis, Jung trazó un camino completamente nuevo con la psicología analítica. Desde el trabajo con la sombra hasta la individuación, las ideas del psicólogo suizo ofrecen una ruta para quienes buscan comprenderse mejor a sí mismos. Sin embargo, sus teorías no eran perfectas ni fueron universalmente aceptadas en la comunidad psicológica. Una de las 4 figuras simbólicas centrales es la sombra. La sombra es la parte de nuestra psique donde escondemos emociones y deseos que consideramos incompatibles con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es como un cajón psicológico donde guardamos los aspectos de nuestra personalidad que preferimos ignorar. Piensa en un hombre que critica ferozmente a quienes persiguen sus sueños artísticos, diciéndoles que sean realistas y busquen algo seguro. A simple vista, podría parecer solo pragmático, pero su sombra cuenta otra historia. Cuando era joven, él mismo soñaba con ser escritor, pero tras varios fracasos y la falta de apoyo, decidió abandonar esa parte de sí. Con el tiempo, se convenció de que la estabilidad era lo más importante y enterró su deseo de crear. Ahora, cada vez que ve a alguien seguir un camino similar, no puede evitar reaccionar con desprecio. No es realmente el arte lo que rechaza, sino el reflejo de la pasión que él mismo sofocó. Así es como la sombra se manifiesta en nuestras vidas, deslizándose a través de generaciones y relaciones. Es un recordatorio de que nuestros juicios suelen reflejar heridas internas, no verdades objetivas. Para Jung, enfrentar esta parte de nosotros mismos es determinante para alcanzar el sí mismo. Este proceso se conoce como trabajo con la sombra. El trabajo de sombra no es un término elegante para soñar lúcidamente y derrotar a tus demonios internos, sino que es algo así como hacerte amigo del monstruo debajo de tu cama. En su esencia, el concepto de sombra nos recuerda que el sí mismo no se trata de convertirnos en una nueva persona. Contrario al consejo popular de reinventarte,
el trabajo de sombra nos anima a acercarnos a la totalidad de nuestro ser al abrazar tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros. Pregúntate lo siguiente: ¿alguna vez has estado en una habitación llena de gente conversando y riendo, pero sintiéndote como si no estuvieras realmente ahí? Estás físicamente presente, pero es como si fueras invisible, como si los demás compartieran una conexión que te excluye, dejándote aislado y distante. Esta soledad peculiar, esa sensación de estar rodeado pero no visto, apunta a algo más profundo que la simple falta de compañía. Para Jung, refleja un yo fragmentado que anhela integración. El antídoto para esto es la individuación. En muchos sentidos, la individuación es un proceso de toda la vida para llegar a ser. Se trata del camino que recorremos para lograr una personalidad estable. No se trata simplemente de mejorarse a uno mismo en el sentido convencional, ni de adoptar nuevos hábitos o corregir lo que consideramos debilidades. Se trata de descubrir e integrar las partes más divergentes de uno mismo. El ego, la sombra, el ánima y el animus, y finalmente el sí mismo, son elementos esenciales en esta danza interna. Cuando estos aspectos se armonizan, nos acercamos a la totalidad, pero si los ignoramos o rechazamos, la sensación de alienación se intensifica. Para llenar ese vacío, buscamos externamente atención, admiración y validación, aferrándonos a la esperanza de que si los demás nos notan, el dolor interno disminuirá. Las redes sociales refuerzan esta tendencia, fomentando la mentalidad de protagonista, donde nuestras vidas son curadas y editadas para una audiencia. Poco a poco, nos convertimos en actores de nuestra propia historia, desesperados por la validación y los aplausos. Sin embargo, Jung argumenta que esta búsqueda es hueca, porque la individuación nos enseña que la satisfacción no proviene de ser vistos, sino de vernos a nosotros mismos y a los demás con claridad. A través de este proceso de introspección, cultivamos una conexión más profunda con el sí mismo. Lentamente, la necesidad de validación externa se desvanece y es reemplazada por una calma silenciosa y segura, una confianza arraigada en la autoconciencia. La perspectiva de Jung sobre la individuación no es una idea lejana reservada para filósofos o místicos, sino un camino práctico al alcance de cualquier persona dispuesta a explorar su paisaje interior. Aunque Jung ha sido una figura influyente en la psicología, su impacto no ha estado exento de escepticismo. Conceptos como la sombra, los arquetipos y el inconsciente colectivo han dado forma a la psicoterapia, la cultura popular y la literatura, pero los críticos han señalado una cuestión fundamental en su filosofía: la naturaleza metafísica de sus teorías. En términos simples, muchos consideran que la obra de Jung no puede someterse a pruebas científicas ni traducirse en términos completamente prácticos. Para apreciar plenamente su legado, es esencial analizar las críticas más sólidas que ha recibido y los debates que ha generado dentro de la psicología. Es bien sabido que Jung fue visto como el protegido y posible sucesor de Freud. Ambos compartían un profundo interés por la mente inconsciente, pero con el tiempo sus caminos filosóficos divergieron, lo que dio lugar a importantes conflictos teóricos. Freud, conocido por su marco psicoanalítico, enfatizaba el papel central de los impulsos sexuales y los deseos reprimidos como fuerzas primarias en la conducta humana. Su modelo de la psique giraba en torno al ello, el yo y el superyo, presentando una imagen de la humanidad moldeada principalmente por las experiencias de la infancia. Jung, en cambio, propuso una visión más amplia y espiritual del inconsciente. En lugar de centrarse únicamente en los sentimientos personales de represión, introdujo el concepto de inconsciente colectivo, describiéndolo como un depósito de arquetipos y símbolos heredados de nuestros antepasados. Los críticos sostienen que este alejamiento de las ideas de Freud llevó a Jung en una dirección mucho más imaginativa que la de su antiguo colega, pero con menos bases empíricas. Al enfocarse en símbolos, mitos y sueños, la psicología junguiana fue considerada demasiado especulativa por algunos. Uno de los aspectos más polémicos de la filosofía de Jung es su inclinación hacia el misticismo. Nunca evitó temas como la astrología, la alquimia o el simbolismo religioso, lo que reforzó su reputación como un pensador que oscilaba constantemente entre la metafísica y la psicología. Algunas cosas interesantes sobre Jung incluyen su creencia en la sincronicidad, la idea de que las coincidencias siempre tienen una conexión significativa. También utilizó cartas del tarot y el I Ching, un antiguo texto chino que funciona de manera similar al tarot. Estos recursos ayudaron a Jung a comprender mejor la psique, pero también atrajeron duras críticas de numerosos psicólogos contemporáneos que prefieren una base más empírica en la investigación.
Algunos argumentan que la inclinación de Jung hacia el misticismo tiende a restarle credibilidad a su trabajo. La psicología moderna prioriza resultados constantes que puedan repetirse mediante pruebas y métodos basados en datos, mientras que el análisis junguiano pone un gran énfasis en la experiencia subjetiva, lo que dificulta que cumpla con los criterios establecidos por los estándares actuales. Sin embargo, esta cualidad mística, a menudo objeto de críticas, también es lo que hace a Jung tan atractivo. Su disposición natural para explorar lo desconocido y profundizar en la mente resuena con ciertos tipos de personas, especialmente aquellas que buscan un significado más allá del materialismo. Para muchos, la psicología junguiana ofrece un puente entre la ciencia y la espiritualidad, abordando cuestiones de propósito, transformación e identidad, aspectos que los modelos psicológicos convencionales suelen pasar por alto. Otra crítica común al trabajo de Jung radica en la complejidad de sus conceptos, que carecen de métodos prácticos y claros de aplicación. Cuando se examinan ideas como el ánima y el animus, la individuación y la sombra, se presentan de manera abstracta, lo que dificulta que la persona promedio pueda aplicarlas en su vida cotidiana o comprenderlas completamente. En contraste, la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, utiliza técnicas estructuradas y claras para abordar problemas de salud mental. En el caso de la individuación, se considera un elemento esencial para el crecimiento psicológico, pero no se establecen pasos concretos para alcanzarla. Los críticos argumentan que, sin métodos claros, la terapia junguiana se convierte en un ejercicio introspectivo que no produce avances tangibles en contextos clínicos. Esta ambigüedad puede resultar frustrante para los pacientes que buscan alivio inmediato a su sufrimiento psicológico. Sin embargo, en el siglo XXI, la psicología junguiana ha experimentado una notable evolución. Algunos profesionales han intentado fundamentar ciertas ideas de Jung en investigaciones contemporáneas. La neurociencia, por ejemplo, ha comenzado a interesarse en el papel del inconsciente, particularmente en cómo influye en los patrones de comportamiento, lo que resuena con la noción junguiana de los arquetipos. A pesar de estas críticas, la obra de Jung sigue demostrando su peso. Sus teorías invitan a una exploración del mundo interior que va más allá de la simple identificación de síntomas. En lugar de funcionar como una lista de verificación de trastornos, la psicología junguiana fomenta un enfoque holístico de la salud mental. Aunque algunas de sus ideas no resisten el escrutinio científico, siguen ofreciendo herramientas para la inspiración artística. En un nivel más profundo, las críticas a Jung reflejan las mismas dualidades que intentó explorar en su trabajo, especialmente en lo que respecta a la tensión entre la ciencia y la espiritualidad. Las ideas de Jung no se desvanecieron con el siglo XX, por el contrario, se han entrelazado en el tejido mismo del arte, la cultura popular y la psicología contemporánea. Esta filosofía es tan identificable que ayuda a la cultura al reflejar las experiencias psicológicas compartidas de la humanidad. Las ideas de Jung están presentes en la música, la literatura e incluso los videojuegos. El concepto de una batalla entre la luz y la oscuridad, la búsqueda de la autorrealización y la integración de la sombra son temas recurrentes en bastantes obras creativas. Los artistas suelen canalizar el inconsciente para crear su mejor trabajo, modificando símbolos personales y colectivos en expresiones comprendidas universalmente. Ahora que vivimos en una era de exploración de la identidad y una mayor conciencia sobre la salud mental, la importancia que Jung otorga a la individuación se siente más relevante que nunca. Su trabajo ofrece algo más que simples ideas, es un mapa para quienes buscan significado en un mundo cada vez más fragmentado. Hacia el final de su vida, Jung se alejó del tratamiento de pacientes individuales, de los viajes y de las conferencias. Como un verdadero introvertido, pasó cada vez más tiempo en su hogar junto al lago de Zúrich, rodeado de su familia. Cuando sus seguidores comenzaron a insistir en la creación de un instituto para enseñar y difundir sus teorías, Jung aceptó a regañadientes. Sentía una aversión hacia la idea de seguir ciegamente a una figura de autoridad. No quería que la gente lo siguiera, ni siquiera a Cristo. Su objetivo era que cada persona se convirtiera en un individuo autónomo. Sin embargo, comprendió que muchas personas deseaban aprender y estudiar sus ideas, por lo que no tuvo más opción que aceptar. Con el tiempo, surgieron sociedades con el nombre de Jung en lugares tan distantes como San Francisco, Singapur y Argentina. En sus últimos años, Jung se dedicó a escribir y a disfrutar de una vida sencilla. Falleció en su hogar en 1961, a la edad de 85 años. Carl Jung se adelantó a su tiempo en muchos sentidos.
Décadas después de su muerte, sus teorías, que en su momento fueron revolucionarias, se han integrado en la cultura moderna. Vivimos en un mundo que valora al individuo más que nunca, y términos como introvertido y extrovertido forman parte del vocabulario cotidiano. De esta manera, Carl Jung mismo se ha convertido en parte de nuestro inconsciente colectivo. Tal como aprendemos de nuestro psicólogo suizo. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino.